repartimos alimentos o útiles para hogares o comedores. En este caso es lo que se ha recolectado para el hogar comedor que se llama Brazos Abiertos, en el cual hay 70 niños en situación muy precaria, así que gracias a todos por la colaboración y a ustedes por brindarnos esta charla. Un par de cosas quería contarles. Una es que gracias a los disertantes vamos a poder filmar esta charla, así que en principio esto después va a estar subido a la página del instituto y a los medios de la web, YouTube y demás, así que ante todo por ahí vamos a pedir un poquito más de silencio de lo habitual para que salga bien la filmación. Y por otro lado, sí, las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan, por favor, si pueden ser al final, buenísimo. No. Y por otro lado también los certificados de la asistencia para todos ustedes los pueden retirar a partir del lunes en la recepción del colegio, así que eso está a disposición de ustedes. Y aquel que no pudo traer un alimento no perecedero y lo quiere traer a retirar el certificado, buenísimo también. Bueno, vamos a lo formal, que son las presentaciones, que me dijeron que no les gusta, pero que no podemos soslayar. Y me voy a poner los lentes porque no veo nada. Bueno, desde ya el doctor Néstor Solari, todos lo conocemos, a la doctora Torres Santomé también, son un equipo, trabajan en equipo. El doctor Néstor Solari es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de especialización de Derecho y Familia de la carrera de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, director de la revista de Derecho y Familia de las Personas de la editorial La Ley, que todos leemos seguramente, autor y coautor de múltiples obras y artículos y publicaciones de doctrina en materia de Derecho de Familia y de Sucesiones. Fue distinguido como personalidad destacada de Ciencias Jurídicas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y de estos temas que vamos a hablar hoy, el doctor es un innovador porque ya en el año 99 escribía sobre bienes y concubinato en ese momento. Y la doctora Torres Santomé también es doctora en Derecho, coordinadora académica de la Diplomatura de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesora de grado en la Cátedra de Familia y Sucesiones a cargo del doctor Néstor Solari, profesora de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales, entre ellas la de Tucumán, ¿no es cierto? Autora también de múltiples publicaciones en materia de Derecho de Familia y Sucesiones, y recientemente ha estado presente en las audiencias de debate de la Cámara de Diputados con materia del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, así que la convocaremos para otra charla para ese tema. Bueno, así que sin más, muchísimas gracias a todos ustedes y los escuchamos atentamente. Gracias. Buenas tardes. También agradeciendo al colegio, a Andrea y al Instituto de Familia, que como adelantó Mariana, tiene una serie de actividades de las cuales estamos también a gusto, digamos, participar con distintas temáticas o cuestiones que ustedes saben, en familia, sin perjuicio de la reforma o más allá de la reforma y de las leyes, tiene la particularidad de contar con una dinámica que quizás otras áreas del derecho, otros aspectos, otros temas pueden ser más estáticos, y que la verdad que todo lo que hace a lo que contiene el llamado derecho de familia o de las familias y sus instituciones en los últimos 20 años ha tenido un desarrollo y una dinámica que difícilmente puede encontrarse en otra área del derecho. En todas las instituciones, matrimonio, uniones convivenciales, filiación, adopción, responsabilidad parental, alimentos, etc., presenta siempre una serie de dinámicas más allá de la importancia quizás trascendental ¿Puede ser más fuerte, por favor? Sí. Y que convoca a las temáticas en los últimos años, que es en los 2 años y medio anteriores, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que al haber producido reformas
todo lo que hace al derecho civil y al derecho comercial, involucra lógicamente también la parte de familia, ¿sí? Y en particular, dentro de la parte de familia, esta temática llamada de uniones convivenciales por el Código tiene la particularidad de contar con un capítulo o un título dentro de la parte de las relaciones de familia que no contenía el viejo Código Civil derogado. En ese sentido, la idea de esta charla es tratar de hacer hincapié en los aspectos principales o centrales de este capítulo, de este título, que bajo el nombre de uniones convivenciales se hace referencia a lo que muchos conocen o llamaban concubinato, uniones de hecho, convivientes, digamos expresiones que se utilizaba en la jurisprudencia, en la doctrina y en algunas leyes específicas, y que el nuevo código ha denominado como uniones convivenciales. A grandes rasgos sería lo que uno entendía o lo calificaba como un concubinato. La relación de pareja de dos personas sin haber celebrado formalmente el matrimonio. En ese sentido, como nunca hubo una definición legal, la jurisprudencia ha ido elaborando requisitos o características para estar en presencia de este tipo de uniones, que de alguna manera el nuevo código lo incorpora o lo prevé expresamente como requisitos en el artículo 510, diciendo cuáles son los requisitos o las características que debe contener este tipo de uniones para estar en presencia de uniones convivenciales. Y dentro de esos requisitos, que en general tienen que ver con la relación de pareja, la estabilidad, la permanencia, en este caso expresamente ahora se pone que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años, el inciso E del 510, no estén unidos por otros vínculos, obviamente, que los integrantes sean mayores de edad, que no estén unidos por vínculos de parentesco, pero en particular hay un inciso, el D, que es muy importante desde el comienzo hacer hincapié, que es el llamado impedimento de ligamen. Es decir, que no tengan impedimento de ligamen. Lo cual es importante porque en vigencia del régimen anterior, desde el Código Civil de Vélez, pasando por todas las reformas y por aplicación jurisprudencial, cuando se hacía referencia al concubinato o a las uniones de hecho, quedaban comprendidos tanto con o sin impedimento. De hecho, se distinguía en doctrina entre la llamada unión libre y concubinato. Unión libre sería aquellos que están unidos sin tener impedimento de ligamen, es decir, no se casan porque no quieren, a diferencia de la otra unión en la cual uno o ambos tendría impedimento de ligamen y por lo tanto no podrían casarse porque tienen impedimento de ligamen, es decir, tienen un matrimonio preexistente. Esto, a medida que nos vamos hacia atrás, es importante este requisito porque cuando no existía el divorcio vincular, ese impedimento de ligamen era definitivo o de por vida, digamos. Y si no se disolvía por muerte, se mantenía ese impedimento. Por ejemplo, no solamente una separación de hecho, obviamente, como lo sigue siendo ahora, sino con una sentencia de separación personal. Sin embargo, las leyes anteriores al Código y la jurisprudencia, cuando caracterizaban al concubinato, entendían que quedaban comprendidos a los efectos legales del derecho argentino, tanto los que tenían impedimento de ligamen como los que no habían tenido o tengan impedimento de ligamen. En la década del 90, por primera vez la jurisprudencia, en este caso otros fueros, la jurisprudencia civil,
en Capital Federal, introduce una distinción, o esta distinción, para la adquisición de un derecho, que es en materia de daños, estableciendo un plenario de capital, seguido por muchas otras jurisdicciones, en cuanto a que tendrá, estamos hablando del viejo régimen, la legitimación activa para demandar por daños y perjuicios por responsabilidad civil, del 1068, viejo, y norma concordante, la unión o el supérstite en este caso, que no tuviera impedimento de ligamen, o según digo, tuviera o no tuviera impedimento de ligamen. Si tenía impedimento de ligamen, no estaba legitimado activo. De manera que la legitimación activa para demandar por daño, por la muerte de su compañero o compañera, decía el plenario, debía ser una unión en la cual ninguno de los dos tuviera impedimento de ligamen. Entonces ahí hacía una distinción porque si yo estaba viviendo en relación de pareja y se me moría en un accidente de tránsito, yo podía, ejemplo, yo hacía 15 años que estaba conviviendo con esa persona en relación de pareja, yo para demandar daños y perjuicios por los principios generales, lo tenía, según el plenario, solamente si esa unión, los dos éramos solteros o divorciados o viudos. Es decir, no teníamos impedimento de ligamen. Pero sí teníamos impedimento de ligamen, no tenían la legitimación activa. Esa era la primera vez que la jurisprudencia, a los fines de establecer algún efecto respecto de uno de los derechos, en este caso el del derecho de daño, discriminaba o distinguía según tenga un impedimento de ligamen. La misma Cámara Civil, para otras salas con posterioridad, cuestionando esto, diciendo que era una circunstancia totalmente no arbitraria, sino absurda distinguir según tenga o no impedimento de ligamen por fines del daño, porque si ha habido afecto y relación de pareja, nada debiera influir en esto si yo estaba casado en una anterior relación y separado de hecho y volví a formar lo que ahora sería una familia. Y entonces hay fallos de, como ustedes saben, los plenarios son obligatorios, o eran obligatorios en ese contexto. Pero había salas que le habían dado la legitimación activa no obstante haber impedimento de ligamen. En ese escenario, el nuevo Código Civil y Comercial introduce un requisito que es no tengan impedimento de ligamen. Por lo tanto, es importante partir desde el comienzo de algo que uno lo puede dar como presupuesto, pero que es muy importante, de que en el título de uniones convivenciales y todo lo que veamos de acá en más, bajo este título de uniones convivenciales, tanto durante la convivencia en los efectos como después de cesar la unión, no quedan comprendidos o alcanzados en la categoría jurídica de uniones convivenciales cuando esa unión, en esa unión, uno o ambos con más razón tengan impedimento de ligamen. Esto es importante porque inadvertidamente todavía, desde el aspecto jurídico, no se visualiza de que hay un sector o un número de familias que quedó fuera del sistema de pleno derecho. Es decir, cuando nosotros decimos, y parece que estamos de acuerdo, hay otras formas de familia que merecen protección por parte de la ley, además o sin perjuicio del matrimonio, recurriendo a los tratados internacionales, en el sentido que hay otras formas de familia, y eso parece que estamos todos de acuerdo, y en los fundamentos del código así se expresa. Sin embargo, hay una familia que no es familia, porque uno o ambos tienen impedimento de ligamen. Por eso hay muchos que se enojaron cuando yo escribí un artículo que decía una familia menos. Porque en realidad el derecho, o el Estado en ese caso, por tener yo impedimento de ligamen, no me reconoce esa relación afectiva que yo pueda tener una nueva unión. Es decir, y hay muchos casos de esto. Yo estoy casado, separado de hecho, nunca hice el divorcio. Bueno, a los 2 años
conozco una persona, formo, entre comillas, una familia. Durante 20 años, imaginen ustedes, durante 20 años, y tengo hijos incluso de esa unión, formé una familia. A los 20 años cesa esa unión, ya sea en vida o con la muerte de uno de los dos. Para el derecho, esa unión nunca fue familia. Primer dato importante para plantear de que acá hay una discriminación respecto de formas de familia, porque ningún tratado internacional ni ningún derecho constitucional dice se reconoce toda la forma de familia, coma menos lo que tenga impedimento de ligamento. O la pregunta o la situación sería al revés. ¿Cómo puede estar condicionado un derecho, por ejemplo, de la vivienda, que es un derecho constitucional, a que yo no tenga impedimento de ligamento? En ningún caso los efectos básicos que vamos a ver, como la atribución de la vivienda o la compensación económica, que sería como efecto derivado del cese de la unión convivencial, esté condicionado a que esa unión, los miembros no tengan impedimento de ligamento. La confusión del código es que este requisito era válido o podía ser válido como en otras legislaciones cuando yo quería registrar la unión, lo cual es lógico porque el Estado no puede tener a la vez simultáneamente un registro donde si yo estoy casado a la vez estoy en unión convivencial. Pero a los fines de la registración, no a los fines de hecho. Sin embargo, está claro que el artículo comprende a todas las uniones convivenciales, tanto registradas como no registradas. Por lo tanto, y por eso decía que yo, si estoy conviviendo durante 20 años en unión convivencial y mi pareja se separó, estaba casada y se separó de hecho, no hizo el divorcio, nosotros nunca vamos a estar en la categoría de unión convivencial. Primer dato que es importante porque para el profesional y para los que están en tribunales, ya sea pedido de parte o de oficio en este caso, yo creo que este inciso debe ser atacado de la constitucionalidad, porque en realidad de pleno derecho excluye a este tipo de familia que no puede quedar fuera del ordenamiento jurídico, sí de un registro, pero no del reconocimiento de familia como tal. Por lo tanto, en este punto es regresivo, porque hasta la vigencia del nuevo código, como dije antes, sacándose plenario de daños y perjuicios, en materia de derecho de familia, en los efectos que a nosotros nos interesan, nunca se distinguió según tenga o no tenga impedimento de ligamento. Es decir, que de ese género que quedaban como concubinos, que tenían pocos derechos, obviamente, al régimen de ahora quedó menos, porque hay una especie de ese género que se quedó afuera definitivamente. Y eso involucra un porcentaje importante hoy de los convivientes. El problema va a ser cuando la gente quiera alegar o pretender un derecho en relación a esto, está claro que no va a tener o no tiene en principio reconocido este derecho. De hecho, Néstor, el derecho de familia era una de las pocas ramas que no reconocía, no mencionaba, no existía la idea de una convivencia. Pero la convivencia en el derecho previsional, en el derecho del trabajo, incluso en el derecho de daños, con sus restricciones, como vimos recién, sí era una familia que existía. Y existía aún con el impedimento de ligamen. Uno lo veía en la situación de cobrar la pensión, ¿no? Había una cónyuge, claro, y había una conviviente, con determinados requisitos que eso al día de hoy todavía genera mucha confusión. La gente hoy piensa que el código dice que si yo conviví 5 años, y no tuve, por lo menos 5 años y no tuve hijos, y 2, si tuve hijos, entonces tendré un montón de efectos que en realidad no tengo. El derecho previsional reconocía esto, que bueno, en tanto usted acredite la convivencia y este proyecto familiar, usted va a tener derecho. Lo decía el derecho laboral, la indemnización por muerte del trabajador. Perdón, el derecho laboral, ella dice, lo decía y lo dice,
como ley nacional es desde el 85. Es decir, antes de la reforma constitucional y los tratados internacionales, todo lo que se repite ahora, etc. En el 85 el derecho argentino incluyó en el derecho previsional como beneficiario de la pensión a la conviviente y el conviviente. Y en lo que hoy sería el 53 de la ley, que era otra ley, pero digo con el mismo alcance, previó a su vez, como hoy también prevé, la concurrencia en el caso de impedimento de ligamen. Es decir, aún hoy en el derecho previsional, si se da esta situación de que el cónyuge, ex cónyuge, ya sea separado de hecho, divorciado, si estaba recibiendo alimentos, o si había sido inocente, que ya no estaría más a categoría, y tiene un conviviente, el conviviente tiene el derecho y el otro, en todo caso, el 50, ¿sí? 50 y 50. Es decir, el conviviente, en lugar de recibir el 100, recibe el 50. Concurre. Eso hasta hoy. Ojalá que el derecho de familia y que el código en la parte de familia hubiésemos estado en lo que era el 85. O sea, hoy estamos en el 2018 y muchos creen que avanzamos y nos vamos para atrás. Y estoy hablando no con relación a una legislación extranjera, estoy hablando con otro fuero que se incorporó en el año 85, la concurrencia. Porque obviamente, si yo, en el 85, si estoy viviendo al momento de la muerte en relación de pareja, es familia. Y si la ex cónyuge, por alguna de las causas legales, tenía derecho a pensión, no me debe excluir a mí de mi condición de familia. ¿Qué dice el derecho previsional? Dice, bueno, reconozco a las dos familias. ¿Qué dice hoy el derecho civil y comercial constitucionalizado, el derecho privado, todo el cuento ese que se hace? Hoy dice, no, esta familia entre comillas, tiene que impedimento de ligamen, no es familia. Estaba casado anterior a una unión y no hizo el divorcio. Entonces, esta nueva familia es como que si no existe. Si a uno le parece esto que es un avance, imagínense que en este mismo fuero, lo que sería hoy el derecho laboral, quisiera que aplicáramos la lógica del derecho laboral hoy en derecho de familia. Y el derecho que decía ella, el derecho previsional, y el derecho laboral que decía ella, en la década del 70, cuando se dictó la ley de contrato de trabajo, que ya es vieja más todavía. El 248, la ley de contrato de trabajo, originaria de la década del 70, le daba al conviviente y le da el derecho al beneficio de la indemnización por muerte del trabajador. Y la jurisprudencia desde el 70 aplica por analogía la concurrencia si tenía cónyuge. Estamos hablando del derecho argentino en otro fuero. Nosotros nos vamos hoy al derecho de familia y nos encontramos con que estas familias que tienen derecho fuera del derecho de familia no tienen derecho dentro del derecho de familia. Es decir, me da más derecho la legislación fuera del ámbito de familia que dentro del ámbito de familia. Sin embargo, en el discurso, extraordinario el discurso, porque dicen, hay otra forma de familia que merecen protección y reconocimiento, y las pusimos en el código. Entonces la gente dice, claro, yo tengo más derechos. Sí, más derechos en relación a qué? A Vélez, sí, claro, Vélez sí. Si yo me comparo con 150 años, y fíjense que cuando se habla del código, los autores del código, la comparación que hacen es con Vélez. Claro, sí, con Vélez todos somos revolucionarios. Si en 1870 nos comparamos con el 2015, ha cambiado todo. Lo que yo tengo que ver hoy es, en el 2015, si concuerda con las normas de las convenciones, de la Constitución, con la legislación extranjera, con la realidad sociológica. Frente a esas circunstancias, la realidad es que, si comparamos con otras leyes u otros fueros, el avance no es tal, sino que es un acotamiento no solo respecto a ese género o no a solo ese nivel. respecto al impedimento de ligamen, porque el hecho de establecer la mayoría de edad también te hace, es decir, en todos los requisitos, sutilmente, lo que ha sido es bajar gente del mapa.
Si yo como un juez laboralista, Claro, lo que pasa es que está presentado al revés. claro, el hecho de que tenga un título Que ahora de código, tienen derecho. claro, ahora tenemos el título de uniones. En realidad, si uno pensara con la lógica sistemática de estudiar como alumno, vos decís, bueno, el Código Civil es el que de fondo me va a dar las definiciones para que después yo aplique. Entonces yo soy un juez laboralista, tengo que saber si hay derecho o no a esta indemnización o en el ámbito de la previsión social. Entonces voy a ir a ver qué me dice el código, que es una unión convivencial, porque ahora lo tengo definido. Y lo que me dice el código me obliga a mí a decir, bueno, a ver, ¿qué aplico? Porque esto se supone que es derecho de familia y tengo una definición específica. Una definición específica. Cuando uno empieza a desarmar, cada vez menos familias son familias en términos, y ya no de reconocimiento de derechos mejores. Porque después cuando empecemos a ahondar, bueno, está bien, a todos estos que tenían impedimento legal, que eran menores de edad, los sacamos de nuevo. Pero a los que reconocemos, les dimos mejores derechos. Vinimos a reconocer el derecho de familia, no el derecho de daños, que sí lo hizo el Código Civil. El derecho de daños o en derechos personales ha avanzado lo que no avanzamos en derecho de familia respecto a Perdón, Leo, recién yo decía que en daño, en el viejo Yo creo código, que lo tengo, a ver, déjame ver. en daños, la jurisprudencia no le daba legitimación activa al conviviente cuando tenía impedimento de ligamen. Sí. La jurisprudencia ante el silencio de la ley. Ahora el nuevo código, en el 1741, Sí, lo en tengo. daños, para la legitimación activa, fíjense, indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias. Los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Fíjense el avance respecto del 1078, que solamente le daba la legitimación activa para el daño moral a los herederos forzosos. La concubina estaba fuera del trato para el daño moral. En todo caso, esto que yo decía era para el daño material, la legitimación activa. Fíjense, y dentro de del daño material decía, bueno, si tiene impedimento de ligamen, queda fuera. Si yo veo hoy el nuevo código, está ayornado al concepto constitucional. Porque todas esas personas que estaban afuera hoy tienen legitimación. Entonces digo, ¿avanzó? Sí avanzó. El único aspecto que hacía la distinción en el derecho, por vía jurisprudencial, que antes era regresivo, ahora avanzó. Ahora, el único que es regresivo ahora por ley es en familia. Dentro del título, uniones convivenciales. El que me lo define además. Porque entonces, claro, si yo tengo que decir, bueno, a ver, yo voy a ver si a esta señora o a este señor que antes le tocaba la pensión, o que antes le tocaba la indemnización por muerte de su compañero, si le aplico esto, y bueno, no le toca más. Si me pongo en purista, en realidad, quien define la institución familiar es el derecho de familia. Tengo un título específico, no es que lo saco por interpretación de otro artículo, no, tengo un título específico. Me dice, es esto. Me pasa no solo con los que tienen impedimento de ligamen, repito, con las personas menores de edad. Un trabajador de 17 años, de 16 años, me queda fuera si está viviendo con su pareja desde hace 2 años. ¿Y que puede tener hijos? Que puede tener hijos además, o que tiene una convivencia, las situaciones, al ser una situación de hecho, porque puede tener una convivencia de 1 año y 11 meses, entonces no entro. Bueno, es que la situación de hecho justamente no responde a parámetros tan específicos como se quiso establecer en el 510. Podría ser criticable las diferentes situaciones rígidas, que se pongan 2 años, si tienen hijos, 5, bueno, hay una situación, por supuesto que en definitiva se va a establecer, pero se supone que de manera progresiva, por lo menos a lo que tenemos, no yendo hacia atrás de los avances que, como recién señalaba Néstor, no eran avances de la década del 2000, eran avances del 70, eran avances del 80, ni hablar que además, bueno, los ponemos en el Código Civil y Comercial, tienen un título.
Esto ya resulta confuso en los términos que todos vamos a asumir que va a haber más derechos y ya vemos que por lo menos los destinatarios quedan recortados. El resto de los destinatarios, efectivamente, ¿les reconozco más derechos? Efectivamente traje los conflictos que la jurisprudencia y la situación profesional de todos los que hemos trabajado a lo largo de estos años vimos que tenían las parejas que convivían. Y ahí empezamos también a mirar. ¿Se reconoce alguna presunción? ¿Se reconoce alguna protección? ¿Hay algo especial que me proteja este título por ser conviviente? Porque si simplemente tengo un título a los fines que me definan y hasta ahora me dejen afuera de un mapa de supuestos derechos, bueno, ¿cuáles son esos derechos? Fíjense que los que están incluidos, o potencialmente incluidos, el derecho, si partimos de la base que es una familia, y son familias, uno de los derechos fundamentales del derecho de familia, en vida, después de la muerte, es lo patrimonial, traducido en algún régimen respecto de los bienes de presunción y en el derecho hereditario. En el nuevo código, el último artículo de uniones convivenciales 528 dice expresamente lo que antes tácitamente se decía, que respecto de los bienes adquiridos durante la convivencia no produce efecto alguno la convivencia, ni registrada ni de hecho. Es decir, yo viví durante 20 años en convivencia en relación de familia, sin impedimento legal. Estamos hablando de personas que estaríamos en la actualidad, estamos dentro del sistema. Viví 20 años en unión convivencial. Incluso me registré, fui al Estado, al registro civil, me dio un título. Además me dice, usted es familia, y tiene el título. Usted entra en el 500. Usted entra, está en el sistema. A los 10, 15 años nos separamos, cesa la convivencia. Y bueno, durante 15 años nosotros compramos un montón de cosas. ¿Qué efecto tiene? Ah, no. ¿Ustedes se casaron? No. Entonces no produce efecto, pero somos familia. Soy Sí, el 510, tengo todo, tengo la registración. a los fines de los bienes es como cualquier tercero, es como un vecino. La pregunta es si es igual que un vecino. Porque el primer artículo de unión convivencial me dice un proyecto de vida común. Y si hay un proyecto de vida común, ¿quién dijo que lo patrimonial queda excluido? Si hay un proyecto de vida común, comprende lo personal y patrimonial, para mí, desde el sentido común. Porque si yo tengo una relación afectiva de pareja y tengo ese proyecto de vida común y vivo 15 años, los bienes se podrá discutir como en la legislación extranjera qué efectos produjo. Y obviamente distinto al matrimonio. El matrimonio es un régimen patrimonial de comunidad, etc. Pero por ejemplo una presunción de una sociedad de hecho, una sociedad no constituida regularmente, o una comunidad de bien intereses, o lo que fuere, pero algo. No, la realidad es que sigue siendo la nada. Y la ironía del sistema que le dice usted familia. Porque además Entonces si viene un cliente a mí y me dice yo viví 15 años, y yo, doctor, sí, usted es familia, yo soy familia, bueno, durante 15 años hemos comprado bienes muebles, inmuebles. Bueno, hemos comprado para el esfuerzo lógico, porque digo, ustedes compraron, ni hablar de una casa. Ustedes compraron un televisor. El derecho, ¿qué es lo que le dice hoy? Que el televisor, el dueño del televisor es el propietario del bien. Entonces, el propietario del bien es mi conviviente. Yo el bien no lo discuto. Lo que yo discuto es que durante los 10, 15 años, todo lo que compramos ahí, y lo lógico, es por el esfuerzo de ambos. Sin embargo, el televisor que está ahí, la ley lo que me dice es titular el propietario. No, yo pagué el televisor. Dice, usted tiene que traer el recibo. La factura. Y no, entre convivientes no hay factura. Imagínense, usted en convivencia, vamos a poner el televisor de fin de semana para ver el mundial. Y le digo, mira, firmame acá que pagué yo. Estamos casados. Sí, eso, claro, pero si aplicamos eso, lo que estamos fuera del sistema somos nosotros. Porque a las familias no le inventa el derecho o el Estado o la ley, sino que el Estado tiene que reconocer a la familia.
Y la realidad es que las familias preexisten a todo esto. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es reconocer efectos. ¿Qué hace? ¿Qué hacía Vélez y qué hace el nuevo Código Negro? Lo que cambió el discurso, porque antes Vélez decía, no, usted se tiene que casar. Si no se casa está fuera del sistema por digamos desde el punto de vista religioso que lo remitía la ley, porque entonces el derecho canónico o ahora ¿Podría acercarse al micrófono así lo escuchamos más? sí, antes el discurso era matrimonio o nada, o me casaba o estaba fuera de la ley, coincidiendo con el aspecto religioso que la ley lo asimilaba, etc. Muy bien, ahora, ¿en qué cambió? Cambió el discurso nada más, porque es lo mismo, porque el discurso ahora dice, en lugar de decir, o vos te casás o estás fuera del sistema de todos estos derechos principales y fundamentales que se buscan en familia, y dice, no, acá dice dos personas que están viviendo en pareja. Acá está el matrimonio. Si las personas vinieron a casarse, no a registrarse, porque está la unión comienza a registrar, si se vinieron a casar es porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad eligieron esos derechos y obligaciones. Y si no se casaron, y acá viene lo extraordinario, si no se casaron, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no quieren asumir derechos. ¿Qué es lo que le dice ahora? Te quedaste fuera del sistema, pero elegiste vos. Antes le decía, vos estabas adentro, estabas fuera por un aspecto religioso, diciendo te tenés que casar porque si no estás fuera de la ley. Hoy lo que le dice es, si no te casaste es porque vos elegiste estar fuera de la ley. La pregunta es, vayan a preguntarle a todos los que están viviendo en unión convivencial si no se consideran familia. La realidad es que es un modelo familiar. No es que yo, porque no me casé, no quise estos derechos. Y ahí viene lo falso de la opción. Porque ahí yo no puedo optar. Porque cuando uno dice ahora, y unánimemente se dice, bueno, yo puedo optar entre casarme y vivir en unión convivencial. No, eso yo lo podía hacer hace 1000 años, porque el hombre de qué hombre, yo podía haber vivido toda mi vida con 5 mujeres, con 5 hombres, con un hombre, con 2 hombres, etc. ¿Qué ha cambiado el derecho en este sentido? Para reconocerme eso, que me dé derechos. ¿En qué cambió la ley de la 26618, el caso del matrimonio de personas del mismo sexo? Personas del mismo sexo que existían en convivencia siempre existieron. Lo que ahora tienen es un régimen que le da derecho, pudiéndose casar, y en eso implica el cambio. Lo mismo en el caso de la ley de identidad de género. En la ley de identidad de género yo hoy tengo el derecho de cambiarme de género o sexo. En eso consiste el cambio. En las uniones convivenciales, que desde lo teórico se dice, bueno, ahora yo puedo optar entre un matrimonio o una unión convivencial, la opción es falsa, porque en lo patrimonial, el único efecto que tengo es en el matrimonio, o sea que no tengo opción. Sí, tengo una opción filosófica de vida, sí, yo quiero vivir con una persona, sí, pero no me da derecho, entonces no tengo opción. En consecuencia, las formas de familia reconocidas por el Estado en la legislación extranjera es que me dan derechos. Y dentro de eso yo puedo optar. La particularidad de esto es que respecto de los bienes, durante la unión, en vida, no produce ningún efecto. Entonces soy como un vecino. Sí, yo tengo la libertad filosófica de convivir con una persona. Ahora, si yo a esa persona le digo, como le dice el sistema, usted es familia, y le dicen no tiene derecho, van a ver esto de las personas, el cliente que viene a preguntar, dice, no entiendo, doctor, esto. Claro, nadie puede entender, pues no es lógico. Es preferible decirle usted no es familia, cásese. Claro, porque lo que tiene que cambiar la ley es esto, que tenemos que salir del discurso único del matrimonio con efectos integrales. Porque la realidad, lamentablemente, es que el derecho argentino, con un discurso que cambia las palabras y pone términos bárbaros, extraordinarios desde el punto de vista constitucional, le sigue no dando estos derechos. Entonces uno dice, bueno, pero esto es así, no, si vemos los países limítrofes, acá cerca, ni hablar lejos, países cerca,
la mayoría tienen efectos jurídicos respecto a los bienes y derecho hereditario del conviviente. Y nosotros tenemos un código nuevo del 2015 constitucionalizado y estamos igual que Vélez. Si uno no percibe en concreto de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo es simplemente un discurso vacío de contenido real. Si advertimos esto, la posibilidad de cambio es factible, primero por vía jurisprudencial y después por vía legal. Yo creo que hay toda una creencia de que esto es un gran avance. Ahora, vuelvo a repetir, estamos hablando en blanco y negro de lo que esto significa. Si a esto a uno le parece que es un avance, uno puede estar de acuerdo con esto, está claro. Ahora, que no me diga que esto es un avance. Porque vuelvo a repetir, los derechos patrimoniales sigue siendo privativo y exclusivo de la institución matrimonial, que ya se rompió en la legislación extranjera hace mucho tiempo. Entonces el Estado me sigue diciendo, che, vos tenés la libertad filosófica de casarte o no casarte, pero si no te casás, mirá lo que te va a pasar. No me venga a pedir este derecho, entonces no tengo opción. E incluso en la registrada. Pero esto se da no solamente no solo que se da en Argentina, sino en el fuero de familia, que parece donde hay más avance. Porque vuelvo a repetir, yo estoy viviendo, y pongo el ejemplo de la persona que se quedaba fuera, de los que tienen impedimento legal. Yo vivo con una persona que ella o yo estábamos casados, separados de hecho durante 20 años. Trabaja, se me muere, un accidente de trabajo y en camino. ¿No es cierto? Viví durante 20 años. Bueno, me llama por teléfono el empleador y me dice, usted tiene 20 años de convivencia, bueno, usted tiene una indemnización. O un accidente, yo puedo ir a ver un abogado y le digo, doctor, ¿puedo iniciar daño del perjuicio? La legitimación activa. Y mira el código, si usted está legitimado. Perfecto. En estas condiciones. Me voy caminando por la calle y veo un cartel que dice, ANSES, entro. Y me digo, mire, yo le cuento mi historia. Hace 20 años vi una persona que ella estaba casada, separada de hecho, dice, nunca se divorció, pero vivimos hace 20 años, ¿usted me puede acreditar esto? Sí, me dice, hace 3 familias, inicia el trámite de pensión. Perfecto. Yo tuve, todo fue fuera del derecho de familia. Me siento después y digo, bueno, ahora me voy a los derechos de familia, a los derechos que tengo reconocidos. Entonces me voy al abogado y le digo, tengo impedimento legal. Hace 20 años que vivimos acá, en este bien que estamos hablando de la vivienda, un derecho constitucional humano preexistente al derecho de familia. Hace 20 años que estamos viviendo acá y mi conviviente, que le cuento que entré en ANSES, que la tuve en un auto, etcétera, etcétera, que inicié este juicio, etcétera, dice, propietaria era ella, dice, vivimos hace 20 años, ¿yo puedo continuar con la locación? Sí, me dice, la atribución de la vivienda. Me dice, pero a ver, dice, ¿usted tiene impedimento legal? No, esto fuera. Dice, pero ¿cómo? Le digo, si el Estado a mí, acá en Argentina, me reconoció como familia en ANSES, en daño de perjuicio, y ahora en derecho de familia me dice que no soy familia. Para plantearlo en un caso concreto, si uno cree que esto es un avance, es clarísimo, en el sentido de que no tengo nada de esto, por tener impedimento legal, ni compensación económica. Voy y le digo al abogado, le digo, inicié la pensión, tengo daños y perjuicios, etc. Además yo me dediqué 15 años a la tarea del hogar y él se enriqueció, típico caso de compensación económica. Me dice, no, pero usted no tiene. ¿Y por qué? Y porque nunca se divorció de su anterior cónyuge. Sí, pero hace 30 años me separé, de hecho, ni sé de la vida de él. Ah, bueno, no, porque tiene impedimento legal. No me hable de familia. Usted es un ente que anda por ahí. Cuando se divorcie, le decimos, vamos a poder formarnos, ¿no? Pero solamente el título de uniones convivenciales, porque si no dice, bueno, si estos fueran todos los efectos argentinos, del derecho argentino, bueno, es el problema argentino. No, acá el problema es el fuero de familia y dentro de las normas de familia. Por eso es que si lo comparamos en sentido relacional con otro, no en sentido teórico absoluto, sino relacional, vamos a ver que hay que cambiar un montón de cosas, porque esto, desde el discurso es bárbaro, extraordinario. Yo escucho el discurso, esto es extraordinario. Pero cuando voy a los derechos concretos, dicen, no, esto no. Es como que cambió el discurso, pero el contenido es el mismo.
Y a veces todavía más complicado, porque antes del Código Civil y Comercial, cuando nosotros teníamos una consulta o un caso de alguien que había estado en una convivencia larga, que había bienes a nombre de una persona, bueno, uno decía, vamos a intentar probar una sociedad de hecho. Entonces nos íbamos al foro de familia, decíamos, venimos a probar la sociedad de hecho. El foro de familia decía, sociedad, vaya en comercial. Nos íbamos, vengo a probar la sociedad de hecho, falta ánimo de lucro, vaya familia. Así rebotábamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aún sin reconocer derechos, va a venir el código a resolverme, no me va a poner presunción, no me va a reconocer un régimen. Bueno, pero me resolvió esto. Y fíjense que nos obliga a probar en el caso. Es todavía más complicado, tenemos que probar el enriquecimiento sin causa. Una acción específica, antes no la teníamos como acción, ahora la tenemos como acción, que solo opera si no tengo ninguna otra acción. O la interpuesta persona. Probar cualquier cosa de estas, en cualquier situación civil, uno empieza a agarrarse la cabeza y empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué otros remedios tenemos? Porque sabemos que vamos a estar en un juicio larguísimo, complicadísimo y muy caro. Para cada Dentro de cosa. 10 años, cuéntenme cuántos casos de esto hay. ¿Y cuántos pudieron terminar en una sentencia que alguien que efectivamente había tenido un proyecto de familia tuviera alguna parte? En realidad, todo orienta a un discurso de reconocimiento de derechos y una realidad que no solo, ni siquiera se mantuvo en el sistema anterior. Porque de última lo que decía Néstor era, bueno, ya lo que era progresista o progresivo en el derecho al trabajo, en el derecho previsional. Ahora, bueno, por lo menos nos mantenemos en eso, o nos mantenemos en, asumamos que hay una sociedad de hecho, que era lo que íbamos haciendo todos los operadores de derecho. No, nada de esto. Es directamente vaya a probar un enriquecimiento sin causa. Estoy en un lugar súper complicado procesal. El tema de esto es que para elegir como uno tiene que elegir, si la gente supiese esto, tomaría ciertas precauciones. Pero la realidad es que la gente no va a un abogado antes de la convivencia. No es ni saber ni informar ahora cuáles son mis derechos de acá. Viene frente al hecho ya consumado. Y el problema va a ser un daño irreversible porque el daño además se agrava porque la gente, antes y ahora con más razón, cree que tiene un montón de derechos como conviviente. Que es lo peor, porque por lo menos si yo supiera, no, yo si me caso tengo derecho y si soy conviviente tengo algunos muy mínimos, bueno, entonces podría tomar las precauciones en todo caso y elegir. La gravedad de esto es que la gente además cree que tiene derecho confundiendo con previsional. Justamente diciendo, bueno, no, después de los años 5 años ya es lo mismo, o menos casarse o no casarse. Ojalá. O sea, la diferencia en civil y en familia en particular, entre el matrimonio y la unión convivencial con respecto a los derechos, y no con respecto a que son familia, eso, todo eso yo puedo decir, va. Con respecto a los derechos reconocidos en familia, la diferencia entre un matrimonio y una unión convivencial sigue siendo abismal en el derecho argentino. Uno puede estar de acuerdo ideológicamente con eso. El problema es si a mí me quieren vender otra cosa. Ese es el problema. Porque a mí la iglesia me dice claramente, usted se tiene que casar. Si no se casa, está fuera del sistema. Entonces yo entiendo. Estoy en desacuerdo, pero entiendo. Y es coherente con esa lógica. El problema de esto es que es bárbaro desde la difusión, pero me encuentro con esto que estamos hablando, que es así. Entonces, si a alguno esto le parece que es un progreso, es porque está rodeado de palabras totalmente vacías de contenido. Y señalo esto porque fíjense que en lo patrimonial, uno de los ejes fundamentales en el derecho mundial, como reconocimiento de familia, es el derecho hereditario, porque se proyecta más allá de la vida, con la muerte, de formar una familia. Y fíjense en el derecho hereditario en concreto, más allá de todo el discurso que puedo hacer, etc. En el derecho romano, cuando la ley establecía la presunción de afecto, y en este caso la asociación habitestado, está basada en una presunción de afecto que hace el Estado, previendo que determinadas personas, frente a determinados círculos de cercanía, de afecto, van a heredar.
independientemente del testamento. Entonces lo que hace la ley es establecer en esa presunción de afecto un concepto de familia, diciendo quién es o quiénes serían familias dentro de esta proyección, estableciendo a ciertos casos como forzosos y otros no forzosos. Muy bien. En el derecho romano, los que heredaban por ley esa familia eran descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. Entonces pregunto, ¿quiénes son familias del derecho romano? El descendiente, que es pariente; ascendiente, que es pariente; cónyuge, que es matrimonio; colaterales, parientes. ¿Quiénes son familias? Los parientes y el cónyuge, que tiene que ver con un concepto clásico de familia, coherente con eso. Me voy a Vélez, 1870. ¿Quiénes son familias en la asociación de Estado? ¿Y quiénes heredan? En la voluntad presunta del causante. Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. ¿Quiénes son familias? En 1870, coherente con eso, los parientes y el cónyuge. Muy bien. Ahora yo, pasando por los tratados internacionales y por lo que todos ustedes han escuchado en los últimos años, bárbaros, que estamos todos de acuerdo, que hay otras familias que merecen reconocimiento. Sin duda, además, la unión es convivencial. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con que esté con eso? Muy bien. Entonces vamos al derecho argentino hoy, en el Código Civil y Comercial de la Asociación de Intestados. ¿Quiénes heredan en la Asociación de Intestados? Descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el 4º grado. Voy yo, que estoy en la calle, vengo y le digo, no, estoy yo, unión convivencial, que soy yo. No, dice usted, ¿se casó usted? No. Entonces, ¿cómo voy a heredar? Y que haga un testamento. Entonces quiere decir que estoy igual que un vecino, un amigo o una persona jurídica. Sí. Entonces el problema es que el Estado me diga que soy familia. Es preferible que le diga, vos sos el más desconocido de todos. Claro, porque si tu conviviente te quiere dejar los bienes, que te tome como un vecino. Entonces yo entiendo. El problema es que me dice que soy familia y no me da ese derecho hereditario. Y me dice, te tenés que casar. No es que yo te obligo a casarte. Entonces te dice, bueno, ¿vos te casaste? No. Bueno, bromaste. Vos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, elegiste no elegiste no tener derechos patrimoniales. Claro. Porque Elegiste respecto de las claro. exequias, Claro. esto, respecto de las exequias, Porque fíjense el mismo código, ¿cuál es el articulito que lo pongo? en Civil 1 se incorpora correctamente un título de derechos personalísimos, ¿no es cierto? Que es un gran avance, el nuevo código, un título de derechos personalísimos, el 62. 61. En el título de derecho personalísimo, el último artículo es exequias. Y correctamente se actualiza porque dice, dentro del título de derecho personalísimo, exequias. El mismo Código Civil y Comercial, pero fuera del derecho de familia. Dice, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de su exequia e inhumación, así como la versión de todo parte del carácter, confidente terapéutico, científico, pedagógico o de otra índole similar. ¿Qué es lo que define correctamente y que pone fin a la discusión jurídica? Que la persona, puede estar dentro del título de derecho personalísimo, ahora está claro, que yo en vida, bajo cualquier forma, puedo disponer qué hacer con mi cadáver. En ese sentido se cumple mi voluntad. Entonces, el cadáver es un derecho personalísimo mío, yo puedo en vida disponer por cualquier cosa. Perfecto. Punto seguido. El tema es si no estableció esa voluntad. Dice, si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o esta no es presumida, la decisión del cadáver de la exequia corresponde al cónyuge, al conviviente, y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio. Es decir, respecto de la exequia lo pone al conviviente como el cónyuge, antes que los que están por el derecho hereditario, por ejemplo, los hijos. Entonces a ver si se entiende. Yo vivo en Capital, con una persona, conozco una persona acá de Mar del Plata, que vivió toda su vida, nació en Mar del Plata. Y le digo, vamos a vivir a Capital. ¿No es cierto? Vivió 40 años acá y tiene hijos de esa unión. Vivió acá toda su vida y vive en el Uruguay. Me conoce a mí como vivir a Capital, yo estoy en Capital. Vivimos 10 años en unión convivencial.
se me muere. Entonces me llaman los hijos y me dicen, ¿qué vamos a hacer con mamá? Y digo, yo la voy a celebrar acá, digo, porque yo estoy a 10 cuadras del cementerio, yo quiero ir a verla todo. Entonces me dice el hijo, no, mamá es de acá, de Mar del Plata. Vivió toda su vida acá, nosotros somos de acá. No, le digo, yo quiero que la enterremos acá. Ella de ninguna manera expresó su voluntad. Estamos en esta hipótesis. En ese caso, ¿quién decide? Yo. Porque estoy como el cónyuge. Antes que los hijos. Perfecto. Entonces los hijos me cortan el teléfono y me dicen, no me hablan. Voy, la entierro, la voy a ver todos los días, toda la semana. Y paso un día por ANSES, como le digo. Bueno, después de varios días de luto y llanto, digo, bueno, ahora me voy a... En el día 10. En el día 10 me voy a ver a un abogado de familia. Pues dice, ahora voy a regularizar mi situación familiar porque ya la enterré, esto la veo todos los días. Entonces voy a un abogado y le digo, doctor, y viene a esto, me dice, doctor, le digo, le explico el tema mío. Y le cuento todo. Y le digo, vengo a hacer la sucesión. No, me dice. Usted se casó, mire el discurso del abogado de familia, el modelo. Se casó, o sea, siempre es matrimonio, aparece. No me casé. ¿Le hizo un testamento? No. Entonces dice, no le corresponde nada. ¿Cómo no me corresponde nada? No. Y le digo, ¿quiénes heredan? Y me dice el abogado, ¿tiene hijos? Sí, tiene hijos. Entonces yo le cuento justamente que ya no hablo más con los hijos por este tema. Entonces me dice, pero ¿cómo? Si yo dispuse del cadáver y el Estado a mí me reconoció más familia que a ellos, y resulta que cuando yo me voy a los bienes, ellos me dejan afuera. Y estoy hablando de una norma del código. Entonces digo, ¿quién avanzó más? ¿El derecho civil o el derecho de familia? Es decir, aplicando un concepto constitucional de familia hoy con los tratados internacionales, ¿cuál está más cerca? ¿El 61 o todo este título de uniones convivenciales? Y la gente cree otra cosa. Y el discurso es otro, obviamente, ¿no es cierto? Tienen términos, digamos, palabras así como cachet. Entonces, ampliación de derechos, todo ese tema bárbaro es extraordinario. Pero cuando vamos al caso concreto, digamos, no hay cambio en este caso. Estoy hablando de sentido común con una comparación de un artículo de derecho personalísimo respecto al cadáver. Ahí tiene, como el daño, una actualización de un concepto de familia. Porque el derecho sucesorio en 2015 sigue siendo descendiente, ascendiente, cónyuge y colateral. Entonces, ¿tiene descendiente? No tiene. ¿Tiene ascendiente? Voy al abogado. No, los padres se murieron ascendientes. Cónyuge, no estoy yo, conviviente. Y colateral hasta el 4º grado. ¿Tiene primo? No, le digo. Entonces le digo yo, ¿y quién hereda? El fisco. Entonces la pregunta es, en el 2018, estamos en mayo, ¿no? En mayo, no olvidemos la Constitución, el Tratado Internacional, de sentido común. Si el Estado a mí me dice que yo soy familia, incluso me permite la registración, y en este caso estoy registrado, resulta que se me muere y es herencia vacante. Me toma no a mí como familia, sino una piedra. Porque imagínense, si me dice que soy familia y me dice, porque no me casé, no heredo, volvemos o estamos siempre en el modelo del matrimonio, con otro discurso. Es decir, ¿en qué cambió? El discurso. Y lo que tenemos que cambiar es que tiene que haber otros derechos de otra forma familiar para que yo pueda optar con derechos. Porque si no, es una opción, como decía recién, filosófica. O la pregunta, yo le pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes fallecen y tienen, vamos a poner el último que está en la vocación sucesoria, el primo, que es el más lejano en el orden hereditario, el primo, que sería el colateral en 4º grado, el último que podría tener, el primo. Si ustedes fallecen, yo les pregunto, y tienen un primo
y un conviviente, ¿cuál sería la voluntad presunta que ustedes tendrían que dejar? El que me dice el primo pues está peleado con el conviviente. Porque imagínense que yo primo hace 10 años que no lo veo, pero el otro tiene un proyecto de vida común. Si un concepto actual hoy de derecho de familia me dice que el primo está antes que el conviviente, es preferible que me diga que el conviviente es un enemigo con respecto a los derechos, porque estoy en la peor situación. Ahora, la realidad es que estas son las normas. Después uno puede poner Y alguna cosa más, ¿no? Porque si uno de última en esta mirada ideológica que se hace respecto del modelo familiar, uno dice, bueno, no, el código quiere mantener una postura liberal, más allá del discurso que haya dado, en realidad lo que se está defendiendo es una postura liberal, como sostenía Néstor, que es por ahí la base, que es yo no quiero que el derecho me dé los derechos que se le reconoce al matrimonio, no quiero eso. Entonces, bueno, aún en esta mirada liberal uno dice, perfecto, la gente no se casa porque no quiere ni los derechos ni las obligaciones del matrimonio. Aún sosteniendo esta mirada del derecho liberal, porque alguien que no se casa no va a decir yo no quiero los derechos, yo no quiero que el Estado me proteja. Esto ya es bastante discutible, pero bueno, supongamos que diga yo no quiero contraer las obligaciones del matrimonio. Porque efectivamente no me caso para que no me opere ninguna situación de orden público como me puede operar con el matrimonio. Esa es la mirada liberal, que está bien, uno puede compartirlo o no. Sin embargo, fíjense que la situación de las uniones convivenciales reguladas en el Código nos va a decir, mire, usted no va a adquirir derechos, pero ¿sabe qué? Sí va a adquirir obligaciones. Y no cualquier obligación. Va a adquirir obligaciones de responsabilidad solidaria. Como el cónyuge. Tan igual, que es más, se lo voy a remitir a un artículo de régimen patrimonial del matrimonio. O sea, ahí sí es familia. Derechos patrimoniales no le vamos a dar, pero obligaciones por deudas, sí. Entonces acá el discurso, digo, es contradictorio, porque si a mí me dicen, no, si yo en el ejercicio de la autonomía de la voluntad no quise asumir derechos, no me toca nada. Tampoco tengo que asumir obligaciones. Y sin embargo me dice que respecto de la responsabilidad es como si fuera un cónyuge. Es decir, ¿lo protege a quién? ¿A los convivientes? No, a los terceros. Es decir, donde más tiene que proteger, que pareciera que es donde estamos hablando, en familia, es donde todo es un discurso. Porque todos los que están protegidos son los de afuera, o derechos fuera del derecho de familia. Por eso, para al tercero, hoy en el derecho argentino, por la responsabilidad por deuda, es lo mismo que esté casado o que conviva. ¿Para quién le protege? Al tercero. Perfecto, está bien. Digo. Ahora, del otro lado, le dice usted, no, usted se tuvo que haber casado. Claro, y del otro lado es, ¿y dónde está mi autonomía de la voluntad? Porque si no se me reconoce ningún aspecto basado en una mirada liberal de autonomía de la voluntad, insisto, en la que uno puede compartir o no. Claro. Bueno, esto es autonomía de la voluntad, la gente no se casa porque no quiere quedar sujeto a ninguna de las situaciones que me puede implicar un matrimonio. Bueno, perfecto, entonces esa ninguna. No querré los derechos, pero naturalmente tampoco querré las obligaciones. Y sin embargo, no solo ni siquiera me están remitiendo a la obligación por deudas del 467, que es el régimen de comunidad. Ni siquiera, me están mandando el más gravoso de todos. Responsabilidad solidaria. Esto opera en el núcleo de disposiciones comunes, que le opera al régimen de separación, le opera al régimen de comunidad y le opera a las uniones convivenciales. Y para que no quepa ninguna duda, el título de uniones te dice, mira, no solo tenés responsabilidad solidaria por deudas, sino que además te remito expresamente al 461. Por lo tanto, vos, que no vas a estar sujeto al matrimonio porque yo derecho te reconozco tu autonomía de la voluntad y que vos no querés, según mi mirada, asumir o disfrutar de derechos ni asumir obligaciones, bueno, mira, de los derechos no vas a disfrutar, pero las obligaciones las vas a tener igual. Quieras o no quieras, porque esto opera el orden público. Entonces, no solo hay un desfasaje
Porque entre- incluso en los pactos de convivencia, cuando se establece Ajá. el piso mínimo, entre el pacto mínimo No. y el piso mínimo está esto. No lo puedo O sea, dejar. es inderogable. No lo puedo pactar para dejarlo de lado. Porque los pactos de convivencia es la mirada por excelencia liberal. Por eso yo digo, bueno, listo, hacemos los pactos de convivencia que queramos. El código me dice, mire que esto es pacto, es un contrato, no venga usted con una mirada de derecho de familia especial, este es un pacto. Bueno, bárbaro, podemos pactar entonces, podemos pactar que no vamos a asumir las obligaciones. Ah, no, eso no puede. Hay un montón de cosas que usted no puede pactar, porque usted es familia. Ah, fantástico. Entonces, si soy familia, Deme los derechos. voy a tener las protecciones básicas de la familia. Entre ellas, la parte patrimonial. Esto es por ahí lo llamativo. Porque en términos personales, en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos hay una situación de, por ejemplo, lo que habíamos visto de exequias, lo Una que adopción, en el una término. adopción conjunta. Hay situaciones donde en términos de derechos personales aparecen reconocimientos. También dudosos, porque no sabemos, algunos son convivientes, otros son uniones convivenciales. La definición es exclusiva de unión convivencial, cualquier conviviente. Bueno, y hay algunas cosas ahí para insistir, pero en derechos personales la cosa se ha ampliado. El problema es cuando entramos en situaciones patrimoniales, donde no solo no se ampliaron los derechos, pero sí me aparecieron obligaciones que antes del Código Civil y Comercial no tenía. Porque no es que, bueno, mantuvimos el status quo. No las tenía. Entonces ahora tengo menos derechos para menos personas, pero además más obligaciones. Que esto estuviera claro, en todo caso podemos discutirlo, estamos de acuerdo, ¿no? Pero encima la idea es que un título de uniones convivenciales vino a decir otra cosa. Y uno va conversando este tema con los colegas y el discurso general que hay como que ha traspasado la situación de código es, bueno, ahora los convivientes tienen derechos. La realidad es que no. La realidad es que no. Incluso en términos de derechos personales, Néstor, tomar las decisiones sobre las exequias, en la vida cotidiana ocurría que lo hacía el conviviente. No tenías en general una situación problemática. ¿Qué es lo que hace el 61? Incorpora esto que lo teníamos resuelto prácticamente. Eventualmente podías tener alguna situación conflictiva, pero no era que vos veías una problemática de convivientes judicializando para lograr... No, sí ves una problemática de situaciones patrimoniales derivadas por la convivencia, en vida y después de la muerte. Y en términos de derechos personales, incluso el derecho que pareciera que por excelencia tendría que surgir de la convivencia, porque justamente es un convivir, es lo que tiene que ver con la situación de la vivienda familiar. Y vamos a ver que en términos de vivienda familiar, para empezar, no es lo mismo si usted se inscribió que si no se inscribió. Va a tener determinados derechos de protección con respecto a la vivienda familiar si se inscribió. ¿Cuándo? 522. Espera que lo tenemos. Cuando me dice primeramente el código que la inscripción es solo a los efectos probatorios de la unión. No me constituye la inscripción. Fíjense lo que dice el 522. Si la unión convivencial ha sido inscrita, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlo fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Es decir, que lo que sería el viejo asentimiento conyugal, que se mantiene también en 456, ahora se daría para las uniones convivenciales. Mientras están conviviendo, si el propietario es mi conviviente, tendría que tener mi asentimiento. Ahora, para que opere eso, Tengo que estar registrado. tengo que estar registrado. En la Argentina, hoy, los convivientes, pasando el 90%, son de hecho. Es decir, que en la Argentina hoy, un grupo muy reducido, excepcional diría,
estaría protegido por la vivienda durante la convivencia. Es decir, que hay libre disposición. No existe esta restricción cuando no está registrada la unión convivencial. Que desnaturaliza un poco el mismo artículo 511 que decía ella, porque el 511 dice que en las uniones convivenciales puede haber uniones convivenciales registradas o no registradas. Dice, pero la registración es a los solos fines probatorios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo registro. Digo, acá está el registro, está aprobada la unión convivencial. No tengo registro, tendré que probar con los requisitos, como pero los derechos deberían ser los mismos. Claro. Sin embargo, el 522 le dice el que está registrado tiene más derechos, porque se le aplica el 522 y al no registrado no. O al revés, el no registrado siempre tiene menos derechos y siempre se van restando derechos, porque lo lógico hubiera sido que la protección de la vivienda familiar, que también es uno de los artículos que está en el núcleo de disposiciones comunes de matrimonio. Exacto, lo interrogable. Me remite a obligaciones a responsabilidad solidaria, deber de contribución, al piso mínimo, lo tengo todo allá. Entonces lo lógico sería, esto es para todos, por lo menos para todos los convivientes. No, esto es solo para los que registraron. Respecto a estar viviendo con la convivencia, esto es la vida cotidiana. Ahora, ¿qué pasa si además se muere uno de los dos? Porque la convivencia es justamente compartir, convivir, digo, es lo más básico estar hablando de la vivienda. Aparte que la vivienda trasciende Además, la exactamente. protección constitucional de la familia, porque además de ser en familia un derecho, es constitucionalmente de la vivienda. Es un derecho en sí mismo, más allá La de... vivienda en general y la vivienda familiar como especie. Y la vivienda familiar como especie está además en 14 viviendas, tratados internacionales, es decir, es más ABC de derecho humano que de familia en particular. Bueno, sin embargo, en este caso, a estas personas que de hecho conviven sin impedimento de ligamen, son mayores, etcétera, es decir, están dentro del grupo de relativa o de protección en este caso, viven en un domicilio en el cual uno tiene la titularidad del bien. ¿Son familias? Sí, son familias, por el mismo derecho reconocido. Ahora ahí, el no titular no tiene la protección de la vivienda para restringir la libre disposición, como sí lo tiene si estaría registrado, y como sí lo tienen todos los cónyuges. Este en el régimen de comunidad, separación de bienes, y además es inderogable, obviamente en el matrimonio. ¿A quién protege el matrimonio? A todos los matrimonios. ¿A quiénes protege la unión convivencial? Acá un número reducido. De los que están dentro del sistema. De los que están dentro del sistema, como unión convivencial, además los que están registrados. ¿Y de qué estamos hablando? De protección de la vivienda familiar. Resulta que un derecho constitucional, yo lo bajo abajo y se quedaron un montón en el camino. Si esta no es una regresividad de derechos, ¿de qué estamos hablando? Todos estamos de acuerdo en constitucional, en derecho humano, etcétera, que los tratados lo que vinieron a hacer es establecer un piso mínimo. De manera tal que las leyes internas lo que pueden hacer es dar más derechos, se llama progresividad de derechos. Yo lo que puedo dar es más derecho de lo que dice un tratado, porque un tratado sería el piso mínimo. Lo que es la progresividad de derechos. Lo que no podría ser es la regresividad de derechos. Entonces yo hoy tengo un derecho constitucional de la vivienda familiar. Cuando el 14 bis habla de la vivienda y los tratados internacionales no dicen la vivienda matrimonial, dicen la vivienda familiar. Hasta hace 30 años, como todos decían, la familia es el matrimonio igual de familia, listo. Ahora, pareciera que lo que cambió es que hay otras formas de familia distintas al matrimonio. Entonces, si la vivienda familiar es un derecho constitucional, en punto a esto no puede haber una diferencia en las formas de familia, porque tanto los cónyuges como las uniones convivenciales son familias. Y en este punto tiene que ser igual, no en otros efectos, porque este es un derecho constitucional de la vivienda familiar. Y entonces si yo le digo a este que es familia, tiene esta protección constitucional. Sin embargo, cuando yo bajo y empiezo a ver los requisitos de cada uno, no es lo mismo una familia matrimonial que una familia convivencial. ¿Qué hizo la familia convivencial? Estableció una regresividad de derechos.
No obstante que está presentado al revés. Porque dice, bueno, ahora tiene esto, antes no tenía nada. Sí, tenía, en la Constitución tenía esto. Cuando yo lo visualicé expresamente, le saqué un montón de derechos. Por eso digo que el recurso en en los distintos temas que estamos hablando, de la declaración de inconstitucionalidad, hoy en familia sigue siendo una herramienta fundamental. Fundamental. Porque si yo hoy tomo la Constitución, hay un montón de normas de esto que incluso un juez me diría el sentido común, sí. Entonces, le digo, ¿la vivienda familiar es un derecho constitucional? Sí. Entonces, ¿qué diferencia tiene que haber para la protección de la vivienda? ¿Que yo esté en matrimonio o en unión convivencial? Ninguna. Porque si yo hago esa discriminación, estoy restringiendo ese derecho constitucional. Sin embargo, estamos hablando de la vivienda, del ABC de los derechos humanos, que es uno de los derechos que pareciera que se le dio. Imagínense, en este contexto. Ahora, el tema, vuelvo a repetir, que el asentimiento conyugal hoy en la Argentina lo tiene un número muy reducido de convivientes, traducido a la práctica. Que la gente cree que, además, cuando uno ve el título, 522, el 522 cuando arranca en el título, antes de decirse protección de la vivienda familiar, es mentira. Porque protección de la vivienda convivencial. Porque uno lee protección de la vivienda familiar, unión convivencial, y ve el 456, que sería el equivalente del matrimonio, del asentimiento conyugal, cuando dice actos que requieren el asentimiento, dice es igual. No, no es igual. Porque si estoy casado, tengo en todos los casos esa protección. Y acá tengo que empezar para registrar. Y ahí Primero para estar en el 510. primero para estar en el 510. Y después, además, registrar. Y esto mismo me opera para después de la muerte. Porque fíjense lo que habíamos, el artículo que estaba hace un ratito, de atribución del uso, Acá, claro, fíjense que en la atribución de la vivienda posese, en vida o muerte, acá en principio estarían todos los convivientes, registrados o no registrados, ¿no? De los convivientes que tienen los requisitos del 510. Es decir, que esto sería aplicable estén o no registrados, ¿no es cierto? Es decir, tendrían este derecho por el cese. Vos estás hablando en vida. En vida, el 526. El 526 lo tiene tanto el registrado como el no registrado. Entonces uno dice, bueno, esto es igual al matrimonio. Porque dice, atribución del uso de la vivienda familiar. El equivalente en el matrimonio, el 443, si no me equivoco. 443, atribución del uso de la vivienda. En el caso del cónyuge del divorcio, estamos hablando en vida. Cesó en el matrimonio en vida, divorcio. Cesó en la unión convivencial, se separaron. Vamos a la vivienda, a las normas que hay. En el matrimonio dice, el 443, uno de los cónyuges que puede pedir la atribución de la vivienda familiar sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, plazo de duración, efecto del derecho sobre la base de los siguientes pagos. Inciso A, la persona que se atribuye el cuidado lógico. Inciso B, que es muy importante, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios. Es importante porque establece una relación causal de diferencia entre cónyuges. No habla de que no tenga una vivienda ni recursos para proveerse entre cónyuges. Entre cónyuges es lo que yo tengo que probar después del divorcio, es que el divorcio a mí me generó una situación desventajosa en relación a la vivienda, y entonces pido en relación al otro, y entonces pido la atribución de la vivienda. Muy bien. Vamos al equivalente de lo que sería pareciera cuando dice, bueno, ahora igual tienen los derechos las uniones convivenciales. 526. Empiezo a leer. El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Inciso A, si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores, igual que allá, porque ahí es por los hijos, digamos. Y esto también antes, el conviviente podía tener atribución a la vivienda que tenía hijos, pero por los hijos. Vamos a ver qué es lo importante, qué es lo que determina entre ellos. Dice, si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata.
Entonces, vamos otra vez a la comparación. En el matrimonio, producido el divorcio, el universo total de los cónyuges en condiciones puede pedir cualquiera sea la clase social. Lo que tienen que demostrar es la desventaja que le produjo el divorcio en este caso. Por lo tanto, no es imprescindible que yo no tenga vivienda. Vamos a suponer, yo estoy viviendo acá y está acá el hogar conyugal, radicado el hogar conyugal. Y yo tengo 3 departamentos en Neuquén. Se produce el divorcio. Mi cónyuge tiene acá en Mar del Plata 3 departamentos. Yo tengo mi centro de vida acá, mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo podría pedir la atribución de la vivienda en relación a ella, porque ella puede ir a vivir a su departamento acá. Y yo no tengo donde ir a vivir, bueno, voy a vivir a Neuquén. Es decir, yo tengo un patrimonio, no estoy en situación de necesidad, pero me produce una desventaja en ese caso respecto a ese divorcio. Y tengo este derecho. Ni hablar si tengo las necesidades, que no tengo una vivienda, etc. Eso para el cónyuge. En cualquier circunstancia puede probarse. Ahora, el conviviente, para acceder a este derecho, a la vivienda, dice, si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata, o sea que del género pasó de clase media baja a ese universo, a todos los otros, y se empezar de nuevo. Olvídate de la atribución de la vivienda. Porque lo que yo tengo que acreditar para la atribución de la vivienda es que no tengo una vivienda y que tengo la imposibilidad de procurármela por mí mismo. Cuando digo procurarla puede ser para comprar o alquilar. Saquen ustedes de ese universo todas las personas que se quedan afuera. La persona que más o menos está en condiciones económicas, se terminó, no hay atribución de la vivienda. Fíjense la diferencia con el cónyuge. Pero vamos a suponer que yo estoy en esta categoría como unión convivencial. Conviví con una persona 20 años, en relación de pareja, tiene bienes, entonces yo no tengo nada, no me dedico a trabajar, a nada. No tengo medios, soy un discapacitado. En el sentido técnico de la palabra. No tengo medios y tengo una imposibilidad de procurarlo. Soy un discapacitado. Muy bien. Viene un día mi conviviente y me dice, esto se terminó. Muy bien. Hace 20 años que vivimos, yo voy a pedir la atribución de la vivienda porque vos tenés 5 departamentos, 7, y yo estoy en condiciones de que no tengo una extrema necesidad. A ver, el inciso B, sí, usted tiene este derecho. Entonces entré en esta situación extrema. Muy bien, el que entró en esto, o sea que tengo la procedencia de este derecho, sigo. El juez debe fijar el plazo de atribución, coma, el que no puede exceder de 2 años a contar desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. Está peor que un inquilino. En condición, estamos hablando de una situación de necesidad. Miren la situación de hipótesis práctica que estamos hablando para llegar al derecho. Yo en una situación de necesidad, de discapacidad, la ley me dice, usted tiene un plazo máximo de 2 años desde que cesó la convivencia. Aunque la convivencia haya durado 30 años, yo viví toda una vida en relación de pareja. Y a los 70 años me dice mi conviviente, entonces terminó. Perfecto, muy bien. Ahora, yo no tengo medios. Soy familia, no tengo medios. Tengo posibilidad de procurármelo por mí mismo. Dice tener 2 años. Compárenlo con el cónyuge cuando dice el 443, el juez debe fijar el plazo. O sea que hay una familia mucho más privilegiada. Y de hecho el juez fijó bastante plazo y a veces se renueva. Es decir, fíjense la diferencia que estamos hablando de 2 familias en punto a la vivienda, que es un derecho constitucional que tendrían que tener todas las familias. La diferencia que hay entre una y otra en ese caso es tener un plazo máximo. Ahora, el cese de la unión convivencial, el cese del matrimonio de la unión convivencial se produjo por muerte. Seguimos con la vivienda en el efecto, ¿sí? Entonces, el cónyuge tenía y sigue teniendo el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Ya tenía y sigue teniendo. Y ahora, dice, bueno, ahora ahí está el derecho del conviviente, el derecho real de habitación del conviviente supérstite. Parece igual, porque dice atribución, el 527 dice atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. Voy a leer primero el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es el 2383.
correctamente ubicado en la parte de sucesión. Dice, derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que ya lo tenía, pero que ahora vamos a ver que mejora su situación. Es decir, a veces se entiende, antes yo era cónyuge, tenía derecho, ahora tengo más derecho por ser cónyuge, en punto a esto. Porque dice, el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito. Lo tenía igual, antes. Pero ahora dice de pleno derecho. ¿Cuál es la diferencia con el régimen anterior? Que debía pedirlo judicialmente. Ahora es un derecho de pleno derecho, o sea que yo mejoré mi situación como cónyuge en el nuevo código. Tengo mejores derechos en este caso como cónyuge. Sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último domicilio conyugal y que a la apertura de la asociación no se encontraba en condominio con otra persona. Este derecho es inoponible a lo anterior del causante. Punto aparte otro artículo. ¿Qué desapareció acá? Importante, que le dio más derechos. Las causales del cese o de la extinción. En el viejo código, el derecho real de habitación se extinguía si yo contraía nuevas nupcias, vivía en concubinato e incurría en injurianato. ¿No es cierto? Ahora no hay causa de cese. Entonces, si yo enviudé a los 30 años, imagínense, mi hijo me tiene que ir a matar para... Porque yo el derecho real de habitación lo puedo tener 50 años, me caso de nuevo 3 veces y no pierdo. Cosa que es importante, digo, porque ahí el cónyuge mejoró su situación. Porque antes el derecho lo conservaba, si lo pedía, mientras se mantenga su situación de viudo. Ahora yo me puedo volver a casar, puedo vivir en una convivencial, etc. Es decir, yo soy cónyuge. ¿Mejoró mi derecho? Sí, mejoró su derecho. Vamos a usar 527, que sería el equivalente. Cuando el título habla de atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. Entre convivientes. Entre convivientes que están dentro del sistema. Del 510. De eso, tanto registrado como no registrado. Y dice, para que se compare con el matrimonio, el conviviente supérstite que carece, acá ya empieza, se va para cualquier lado. Claro, pero ya es otra cosa. Dice, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta. Otra vez, nos fuimos a la necesidad. Allá, ¿quién tiene? Todos los cónyuges, porque no está prevista la hipótesis del derecho a la habitación, el patrimonio del cónyuge. ¿Qué es lo que protege? La vivienda familiar, el último domicilio conyugal, independientemente que yo tenga bienes o no, e independientemente del valor de este bien, tanto antes como ahora. Entre convivientes, en cambio, para yo acceder al derecho real de habitación, tengo que demostrar que no tengo vivienda propia habitable ni posibilidad de acceder a ella. Es decir, de ese universo ya me quedaron los que están en situación de necesidad extrema. Pero vamos a suponer, otra vez, que yo estuve conviviendo con otra persona que tiene mucha plata y se me murió. Y no puedo procurar nada por mí mismo, soy un discapacitado. En esta condición, entonces, tiene el derecho. Entonces sigo, cumplí con él. Dice que asegura el acceso a esa. Puede invocar el derecho real de habitación gratuito. La palabra gratuito es importante porque lo único que coincide con el cónyuge. Por lo menos gratuito, por lo menos no estoy buscando lo gratuito. Que sería el único punto de encuentro. Más por el nombre, bárbaro, pero porque dice gratuito, entre cónyuge era gratuito y vitalicio. Y acá es gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante del momento de la muerte del causante. 2 años. Cuando lo pide ya se lo venció. Se murió, tuvo un periodo de luto, etc. Bueno, va el año y dice, bueno, le queda 1 año. Imagínense en 2 años. Por eso digo, si lo comparo con un inquilino, está mejor el usurpador. Porque le salió, me tarda más. Claro, es mejor que diga yo soy un usurpador. Y no que me diga su familia. Pero es tan elemental y básico esto que si uno no desarma ideológicamente de qué estamos hablando, cree en cualquier cosa. Ahora, la realidad es esta. Uno lo que puede decir, como decíamos antes, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, tienes acuerdo. Bueno, lo que no me puede decir que esto es un progresismo. Porque entonces voy a vivir engañado desde toda la vida.
Ahora, si los convivientes supiesen esto, yo creo que salen, no sé, a casarse o a hacer algo peor. Porque lo que tenemos que romper legalmente es esto y prever que a los convivientes hay que darle derechos de familia, distinto al matrimonio, obviamente, eso está claro. Si no me casé, no puede ser igual que el cónyuge, esto está claro y es obvio. El punto es que no pueden estar ausentes ciertos derechos que son de familia si yo le digo que es familia. Como si otros derechos, otros efectos que pueden ser distintos. Por eso digo, no es igual, porque para eso no me casé. Pero el punto es que si no me casé, no significa que yo no quiera protección de derechos. Lo que yo no quiero es casarme. Y si el único modelo que me da todos los derechos de una familia es casarme, no tengo opción. Porque mi opción, si quiero protección integral, es casar. Bueno, lo que tenemos que romper legalmente es eso, que es lo que ha roto la legislación extranjera. Cuando le da o lo reconoce como familia a las uniones convivenciales, en realidad le da derechos, distinto al matrimonio, y ahí puede optar. Y hablo de legislaciones como el derecho sucesorio que hablaba, legislaciones, Brasil, Uruguay está acá al lado. Vamos aquí al Uruguay, en el régimen de bienes, en la parte de uniones convivenciales y derecho sucesorio. Brasil, Colombia, Perú tienen más derechos de los convivientes que un derecho clásico de familia. Sin embargo, el Código Civil peruano tiene el derecho hereditario del conviviente. Chile, que fue el último en la región que incorporó el divorcio vincular en el 2005, hace 2 años aprobó una ley de unión estable que le da al régimen de bienes y derecho hereditario. Chile. Y nosotros creemos que estamos constitucionalizados. Y un montón de familias están fuera del sistema. Lo que tiene que hacer el Estado, en lugar de excluir, diciendo, no, si vos no viniste acá al matrimonio, estás afuera, lo que tiene que hacer el Estado es incluir cada vez más familias, dándole derechos. ¿Qué es lo que le dice el Estado? No, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, usted eligió o no eligió. Con lo cual sigue siendo sustancialmente la misma lógica que el viejo sistema, con otro discurso. Justamente acá lo que hay que romper es que la protección integral de la familia sea el matrimonio solamente, porque sigue siendo estructuralmente, si yo veo en los derechos, el matrimonio el que me va a dar protección. Y las uniones convivenciales, que tienen algunos derechos, no son los que en general la gente cree. De hecho, la judicialización antes del código, del conflicto del cese de la convivencia, está dado respecto a los bienes que adquiere. Si yo tenía que ver un problema sociológico en la Argentina, judicializado, no filosófico, judicializado en los últimos 30 años, y tengo que legislar en la Argentina, tengo que decir, ¿cuál es la problemática sociológica argentina judicializada en el cese? El reclamo respecto a los bienes por los principios generales que tenían que ver. Bueno, ahora en lugar de dar una solución le dicen no hay ningún efecto, valga por los principios generales, como le dice antes. E incluso todavía tiene un punto más, porque si nosotros miramos en términos de cantidades, esto surge de los datos del censo y todo, hay más convivencia que matrimonios. Hay una situación que va además increyendo. Si nosotros queremos ver para saber, bueno, ¿cuál es el problema, como señalaban esto? ¿Cuál es el problema que se presenta acá para venir a resolver en un cambio normativo, ya que voy a entrar? Bueno, el problema se presenta en términos de derechos patrimoniales. ¿Qué nos pasa hoy si nosotros fuéramos a analizar esto en términos de derechos patrimoniales? Las convivencias que no tuvieran un pacto de convivencia, Que son la casi totalidad. la mayoría, los conflictos van a tramitar por derechos, por los juzgados civiles, como conflictos que no tienen nada que ver con el derecho de familia. Entonces, ni siquiera he ido a las acciones de, habíamos visto, enriquecimiento sin causa, simulación, todo el tema de persona interpuesta. No voy a tramitar nada de esto en el derecho de familia. O sea que ni siquiera me va a aparecer ahora una
yo voy a tramitar el derecho de familia si tengo un pacto. Y tuve un problema respecto al pacto. Eso no tengo duda. Pero la mayoría, estábamos hablando, la mayoría no operan de manera registrada. Porque esto además es, por ahí no entender lo que es una unión convivencial, es básicamente de hecho. Sí, de hecho. Es justamente eso lo que la define. La gente se casa o se va a convivir. No se va a No es que inscribir, dice se va a inscribir. la gente se va a inscribir. Entonces, si yo no asumo... De hecho, en Capital ya del 2001, con la ley de uniones civiles del 2001, estaba el registro. Y pregunta 15 años después, ¿el registro de unión civil?